Bien. En América Latina se ha visto el sistema penal como uno de los canales principales para lidiar con problemas sociales y entre ellos la violencia. Esta mirada limitada tiene buena acogida en muchos gobiernos donde la política de mano dura, el populismo penal, llevan a priorizar políticas represivas por encima de políticas sociales que atiendan estructuralmente las causas. No ha sido diferente en cuestiones de sexualidad, reproducción y autonomía de los cuerpos. Promover el punitivismo se ha convertido en una práctica común para organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, mujeres, personas tomadoras de decisiones, políticas, financiadoras. Sin embargo, esta tendencia podría resultar en el fortalecimiento y la legitimación de una de las peores prácticas de nuestros frágiles estados, el sistema punitivo. El uso excesivo del derecho penal tiene lugar en el contexto de las estructuras económicas neoliberales, como la economía de la salud global, los complejos industriales del ámbito sanitario y penitenciario, la militarización y la violencia estructural, la trata de personas, el creciente uso por parte de los estados del sistema de justicia penal como respuesta a los problemas económicos y sociales. Se promueve esta penalización con el argumento de ofrecer protección y preservar la moral, pero se opera dentro de los sistemas patriarcales, institucionalizando el racismo y la opresión que mantienen y refuerzan las estructuras transversales de desigualdades, incluyendo las basadas en la raza, la etnia, la clase, la identidad de género, la sexualidad, la orientación sexual, la ubicación geográfica, el estatus jurídico, la discapacidad, la salud, la religión y la edad. A pesar de los esfuerzos realizados para adoptar leyes que criminalicen las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos, a menudo los problemas estructurales que dan lugar a estas violaciones de derechos sexuales y reproductivos no son prioridad. De acuerdo a nuestra experiencia en el ámbito de la defensa de la justicia sexual y reproductiva, el derecho penal no ha impedido adecuadamente esta impunidad ni ha podido poner fin o reducir de forma satisfactoria las violaciones de derechos sexuales y reproductivos hacia adolescentes. Las organizaciones y colectivos que conformamos Injusta Justicia creemos necesario ampliar el debate sobre las violaciones de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Consideramos necesario generar espacios donde poder analizar, debatir y definir una estrategia integral que no solo se apoye en la criminalización como vía de respuesta para combatir las violaciones de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Es por eso que la campaña Injusta Justicia busca plantear la reflexión sobre los límites del derecho penal, el punitivismo y el proteccionismo como estrategias de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, principalmente en adolescentes. Injusta Justicia busca colocar en el foco de atención a las consecuencias no previstas de la aplicación irrestricta de normas penales y la estrategia punitivista para proteger derechos sexuales y derechos reproductivos, permitiendo analizar los impactos que éstas tienen en las vidas y autonomía de adolescentes. En Injusta Justicia no tenemos ni pretendemos tener las respuestas, buscamos generar el debate que necesitamos para proponer estrategias transformadoras. Asimismo, nos preguntamos, ¿es posible repensar en otras formas de hacer justicia, acompañamiento y reparación a sobrevivientes? Injusta Justicia nos invita a tener estos diálogos, a pensar en alternativas,
al sistema punitivo y penal, construir otras formas de hacer justicia. Vamos a compartir un pequeño video que nos va a mostrar algunos de los casos en los que se trabajó en esta campaña, uno de los cuales fue impulsado por la red. Desde los gobiernos y la sociedad civil organizada, hemos puesto mucha atención para proteger adolescentes. Pero en la práctica hay muchos casos como el de Lucía, que tiene 16 años y vive en Paraguay. Le gusta leer, estar con sus amigas y hace poco se enamoró de una persona mayor que ella. Él tiene 19. Se gustaban mucho y se divertían cuando estaban juntos. Pero a su familia le molestaba que él fuera trans y pusieron una denuncia en su contra por actos homosexuales con una persona menor de edad. Eso les obligó a separarse. O también está el caso de Gabriela, una joven con discapacidad intelectual en Argentina. Cuando era pequeña disfrutaba de pasear y sentir el viento en su cara. Una vez sufrió una violación y su madre, en búsqueda de justicia, llevó el caso a la corte. En la corte pasaron muchas cosas. Una de ellas fue que la jueza determinó que había que hacer una esterilización a Gabriela por su propio bien. Gabriela fue esterilizada sin su consentimiento. Otro caso es el de Andrea, que vive en Guatemala. Andrea tiene 16 años de edad y Juan, su novio, tiene 19. Se gustan mucho y estas son sus primeras experiencias sexuales. Como muchos adolescentes, no sabían cómo cuidarse y Andrea quedó embarazada en uno de estos encuentros. Ella sabe que los centros de salud van a preguntar por Juan. Para evitar consecuencias legales para Juan, Andrea prefiere no hacerse revisiones ni dar a luz en un centro de salud. Además, al ser Andrea una adolescente, la tutela legal recaería en sus padres. Por eso prefiere esperar a cumplir la mayoría de edad para registrar a su hija, quien hasta entonces no tendrá acceso a servicios públicos como salud y educación. Al intentar proteger, recurrimos a medidas punitivas que no brindan herramientas para el ejercicio pleno de derechos de adolescentes, no solucionan los problemas de raíz y generan serias vulneraciones en sus vidas. Hemos generado barreras que alejan a adolescentes de servicios básicos como los de salud y educación por miedo a represalias en su contra. Hemos generado herramientas que permiten a padres, madres y tutores legales manipular y controlar la vida sexual y de pareja de sus hijas menores de edad. Y muchas de estas alimentan el odio hacia las personas de la diversidad sexual, el clasismo, el racismo y otras formas de discriminación. Es necesario pensar en alternativas de justicia y crear estrategias integrales que respondan a las necesidades de adolescentes, que fortalezcan su autonomía, libre determinación y respete su voluntad, sin recurrir al castigo, el sistema punitivo o el sistema penal. ¿Quieres involucrarte y reflexionar sobre leyes que generan condiciones injustas para adolescentes? Visita www.injustajusticia.org. Gracias, Caro. Lamentablemente veíamos los casos y quienes trabajamos en derechos humanos y discapacidad vemos estos casos más seguido de lo que nos gustaría, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esta tarde reflexionar sobre cómo la restricción al ejercicio de derechos sexuales y reproductivos condicionan nuestra vida y condicionan la vida de los adolescentes con discapacidad. Bien, vamos a hablar mucho en esta jornada sobre la campaña contra las esterilizaciones forzadas, en la que trabajó fuertemente REDI junto con una coalición de organizaciones en el marco del proyecto Desear, Derechos Sexuales en Argentina con Inclusión, para reformar el artículo 3 de la Ley 26.130 de contracepción quirúrgica, que establecía que si se trata de una persona declarada judicialmente insana, se requiriese de la autorización de su representante legal. El proyecto de reforma de esta ley obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados y aguarda tratamiento en el Senado.
Vamos a ver un video en relación a esta campaña. Caro, Sí, ya lo compartimos. muchas gracias. Espérenme un segundo que... ¿Sabías que hoy en Argentina se esterilizan a personas con discapacidad sin su consentimiento? Estas prácticas son esterilizaciones forzadas. La ley 26.130 de anticoncepción quirúrgica garantiza el acceso a la ligadura tubaria y a la vasectomía como un derecho de todas las personas. Pero también permite la esterilización forzada de las personas con discapacidad. En sus artículos 2 y 3 de la ley 26.130 dice que si una persona es declarada incapaz en sede judicial, La esterilización debe ser solicitada por su representante legal y autorizada por el Poder Judicial. Por eso muchas personas con discapacidad en Argentina han sido esterilizadas sin saberlo. O con el consentimiento. ¿Se cortó, Caro, el video? Sí, se cortó el video. No sé por qué. A ver. Estoy conectada directamente. Bueno, mientras... Bien. Bueno, cualquier cosa les pasamos ahora el link por si lo quieren ver. Ok. Lo mando por el chat. Dale, gracias, Caro. Bueno, la idea es hablar un poco sobre esta campaña y sobre un diagnóstico de situación sobre el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. Para eso vamos a escuchar a Carolina Buceta. Ella es una persona con discapacidad visual, integra la REDI, es psicóloga, tallerista externa del Programa de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Nación. Actualmente trabaja en el Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Caro, todo tuyo, tenés 15 minutos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, gracias, Vero, por la presentación. Bueno, les cuento que REDI es una organización de personas con discapacidad donde nos hacemos carne del lema de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es nada de nosotros sin nosotros. En este caso sería nada de nosotras sin nosotras, o nosotres sin nosotres. Y bueno, un poco en la trayectoria desde REDI siempre estuvimos conversando entre compañeras de todas aquellas cuestiones que hacen al avasallamiento de nuestros derechos, sobre todo en materia de acceso a la salud, a la educación, a la justicia, donde en estas esferas y en estas construcciones de estos accesos a derechos se dan mucho situaciones de la sustitución de nuestra libertad y nuestra voluntad, por lo cual siempre tenemos que acudir a diversas acciones de reclamo, de reivindicación, de presentaciones. Todo el tiempo debemos adoptar una postura de defender nuestros derechos como pocos colectivos. La verdad es que las mujeres con discapacidad somos un colectivo de personas que históricamente siempre nos han avasallado nuestros derechos. ¿Y por qué? Un poco porque también llevamos en nuestras vidas todo un trabajo extra de tener que acceder a la información de manera restringida, ya que las barreras de acceso a todo lo que es la información en materia de derechos sexuales y reproductivos siempre son muy altas porque existen muy pocos
materiales, muy poca información donde se contemplen diversos formatos como un lenguaje claro o lectura fácil, o campañas donde se contemplen también la digitalización de las mismas, el audio de las mismas, o cualquier otro material en sistema braille. Por supuesto, falta de información para las compañeras sordas en intérprete de lengua de señas argentina, y esto hace que siempre necesitemos algunas cuestiones adicionales para acceder a esta información que pocas veces lo podemos realizar con libertad, que pocas veces lo podemos realizar en forma autónoma, que pocas veces puede llegar a nuestras vidas también en ese momento justo en cuanto a lo que lo necesitamos. Por eso una de las reivindicaciones fuertemente de nuestro colectivo es la plena implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, porque creemos que justamente la escuela es ese lugar donde nos iguala, donde debemos tener el acceso a la información científica, fidedigna, sin ninguna restricción, que esté acorde también a nuestras posibilidades, a nuestra edad cronológica, y no es un detalle menor, porque nuestra edad cronológica pocas veces se respeta en los diferentes procedimientos que se deben hacer en función a lo que tiene que ver con las prácticas médicas o a lo que tiene que ver con el asesoramiento o acompañamiento en materia de derechos sexuales y reproductivos. Por eso también siempre reivindicamos y reclamamos este derecho de acceder al consentimiento informado, que no se limita a solo poder firmar un documento que después tiene que constar en las historias clínicas o en los consultorios donde se realizan las prácticas médicas en función a los derechos sexuales y reproductivos, sino que también este consentimiento informado es un proceso donde a nosotras se nos debe garantizar todo lo que tiene que ver con la información acerca de estas prácticas, de cuáles son las mismas, cuáles son las ventajas, qué sucede si elegimos no realizarla, cuáles son las otras alternativas que pueden llegar a ser en función a la práctica que se nos ha sugerido, y que siempre tenemos que ser nosotras, las mujeres con discapacidad, quienes vamos a decidir sobre nuestros cuerpos con o sin apoyos, según lo que nosotras elijamos. También reclamamos fuertemente la plena implementación con perspectiva en discapacidad de la ley IBEILE, sin excepción. Todavía a veces nos llegan casos donde pretenden judicializar una interrupción voluntaria del embarazo de una mujer con discapacidad, y eso es absolutamente una falacia y absolutamente un avasallamiento sobre los derechos de las mujeres con discapacidad. Por eso también reivindicamos desde Redi esto de tener una plena capacidad jurídica sin ninguna restricción, que la podamos ejercer con o sin apoyos, siempre desde el lugar de nuestra autonomía, desde la decisión de nuestros cuerpos, sobre nuestros cuerpos. Fue por este diagnóstico que pensamos desde Redi junto a FUSTA, acompañadas por el Fondo Fiduciario por las Mujeres de Naciones Unidas, el llevar adelante este taller, proyecto que venimos ejecutando desde hace 3 años, donde tenemos el objetivo, nos propusimos el objetivo de erradicar la violencia ejercida hacia los derechos reproductivos y no reproductivos de las mujeres con discapacidad. Para ello, durante estos 3 años venimos trabajando con un grupo de mujeres de 4 regiones, del Ámbar, de
de Ciudad de Buenos Aires y Cava. Después tenemos el foco de Rosario, donde trabajamos con mujeres de Santa Fe y Entre Ríos. Luego el foco de Córdoba, donde trabajamos con mujeres de la provincia de Córdoba, de San Luis, y el NOA, en el cual participan mujeres de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, etc. Y un poco las mujeres con discapacidad que participan de nuestros talleres todo el tiempo nos traen estas observaciones que nosotros hacemos y estos reclamos que nosotras hacemos también como integrantes de REDI, y que nos venimos acompañando ahora todas juntas, y que por eso también armamos estas campañas, como por ejemplo las campañas frente a las no esterilizaciones forzadas desde REDI, fuertemente acompañadas por las mujeres que participan en este proyecto Desear con Inclusión, en el cual, además de la pata de tener a las mujeres con discapacidad en diferentes lugares del país que están participando y confían en nuestros talleres, y vamos realizando diferentes acciones para que no se nos avasallen más nuestros derechos. También tenemos otras patas que van a conversar las compañeras, entre las cuales se encuentra justamente la incidencia política para poder realizar una modificación en la ley 26.130. Bueno, traté de ser lo más sintética posible para después dar lugar a las compañeras y a preguntas de quienes están ahí del otro lado escuchando. Gracias. Bueno, Carito, muy bien. Te sobraron minutos y todo. Muchas gracias, Caro. Bueno, ahora vamos a hablar de la incidencia del proyecto Desear en efectores de salud, cómo surgió esta coalición por la reforma de la ley 26.130, y para esto convocamos a Elsa Schwarzman. Ella es licenciada en psicología, fue docente en la facultad... Sociología. ¿Perdón? Sociología, perdón. Sí. Me van a acusar de usurpación de profesión. No, fui yo la que se equivocó. Elsa es licenciada en sociología, perdón. Fue docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires hasta diciembre del año pasado, del 2020. Participó en trabajos de investigación y publicaciones, en especial sobre salud y derechos sexuales y derechos reproductivos, y aborto en adolescentes y mujeres. Ha integrado y coordinado equipos de trabajo de campo, investigaciones y capacitaciones sobre derechos humanos, y desde las universidades de Buenos Aires, la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Participó en proyectos sobre promoción y prevención del VIH-Sida desde el Ministerio de Educación y en el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. Forma parte del proyecto Desear con Inclusión, y ella es parte de la organización civil FUSA. Elsa, tus 15 minutos. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica, por la presentación, y por supuesto muchas gracias por invitar a participar de esta jornada. Hemos participado en otras anteriores y reconocemos la importancia, tal como ustedes explicaron, comentaron, el video fue muy claro, la exposición de Verónica y la exposición de Carolina explicó y determinó y detalló el diagnóstico de la situación, las necesidades imperiosas por las cuales tenemos que seguir trabajando. Como bien dijo Verónica, yo formo parte del equipo del proyecto Desear, de Derechos Sexuales y Reproductivos en Argentina con Inclusión, que sería su nombre completo, y formo parte de lo que damos en llamar internamente como equipo FUSA,
Este proyecto surge como una iniciativa conjunta de estas dos organizaciones que venimos nombrando, que son FUSA y REDI, que ustedes perfectamente conocen, y respondiendo a una convocatoria, como explicó Carolina, del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para eliminar la violencia contra la mujer. Este proyecto fue pensado teniendo en cuenta 3 estrategias articuladas y basadas fundamentalmente en este principio de ya traducido: nada sobre nosotras, nosotres, nosotros, sin nosotras, nosotres, nosotros. Sucintamente, el equipo de REDI está abocado, como explicó Carolina, no voy a repetir, talleres que han producido con personas, con mujeres, adolescentes, con discapacidad, talleres que han producido materiales sumamente interesantes con su participación, talleres que tenían como objetivo precisamente lograr el empoderamiento para fortalecer su participación activa y promoviendo los derechos y la salud sexuales y reproductivas y el derecho al aborto y el logro de una mayor y mejor accesibilidad. Los lugares donde fueron trabajando y que son importantísimos por la concurrencia, ya los mencionó Carolina, pero en NOA, especialmente Salta, Jujuy, Tucumán, en la ENEA, especialmente Entre Ríos y Santa Fe, centro del país como Córdoba y provincias aledañas, y en el AMBA, o sea, Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. El equipo FUSA, como veníamos comentando, nos dedicamos o teníamos planificado precisamente trabajar con efectores de salud, trabajar en actividades de capacitación e intercambio de experiencias y conocimientos con proveedores de servicios de salud sexual y reproductiva para producir cambios fundamentalmente apuntando a la accesibilidad. Esto que es tan costoso, tan dificultoso de siquiera percibirse o de destacarse en su carencia. Esta accesibilidad pensada quizás o pensada como un prerequisito para que se cumplan los otros derechos. Y en este caso, enfocado en el derecho a la salud integral y de calidad en la oferta de servicios respetuosos de los derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos de las mujeres con discapacidad. Originalmente estuvo pensado como talleres presenciales. Trabajamos muchos meses en distintos efectores. Fundamentalmente trabajamos en los hospitales de niños de Ricardo Gutiérrez y el Hospital Elizalde, y en 3 CESAC de la Ciudad de Buenos Aires y el equipo de salud, todos estos CESAC y el equipo de salud salud escolar, perteneciente al área programática del Hospital Argerich. Desarrollamos muchos encuentros, presentaciones generales. Sí. Perdón, si puedes hablar Sí. un poquitito más lento, así te puede seguir mejor la intérprete. Eso. Perdón. No, por favor. Perdón, es una costumbre. Tranquila que tenemos tiempo, tranquila. Sí, es de entrerriana que soy nomás. Y puede ser eso también. Bueno, les contaba que participamos con muchos encuentros en cada uno de estos efectores. Se hicieron presentaciones generales con la mayor cantidad de equipos presentes, donde participaron también compañeras de REDI, autoridades de cada uno de esos lugares, y después estos trabajos se enfocaron específicamente en trabajar con los equipos de salud sexual y reproductiva, teniendo en cuenta como perspectiva hacer un diagnóstico de situación, un diagnóstico de la demanda en cada uno de estos espacios, proponer cambios, trabajar proyectos de cambio y dar participación a todo el espacio que pudiera ser involucrado, incluido en cada uno de estos efectores de salud. La respuesta fue excelente, participaron con muchísimo entusiasmo, y la verdad que fuimos tratando de visibilizar, para empezar, la existencia de la demanda de las personas con discapacidad. Uno de los primeros obstáculos con los que nos encontramos al comenzar el trabajo era: acá vienen pocas personas con discapacidad, vienen pocas mujeres con discapacidad, yo no atiendo habitualmente, no se presentan. Cuando empezamos a cuestionarnos y a cuestionar las prácticas críticamente, al repensar las prácticas críticamente, aparece una demanda invisibilizada, una demanda encubierta, no respetada. En general no aparecían los prejuicios y aparecían toda la invisibilidad
por ejemplo, sí, pero viene acompañada, y entonces yo hablo con la persona que la acompaña, y fue un trabajo que empezó con mucha consistencia para trabajar la normativa, para poder cuestionar los prejuicios y los tabúes, para poder empezar a pensarse y a repensar, como ya dije, críticamente las prácticas. Pero fue un cambio muy impactante. En el marzo del año 2020 se modificó absolutamente nuestro trabajo por los comienzos de la pandemia. Ya venía siendo complicada nuestra presencia y la disponibilidad de las personas en los distintos efectores, porque en muchos, dado el lugar donde estaban ubicados geográficamente, empezaba ya la problemática, era importante, de la atención sobre dengue. Cuando empieza la pandemia, el 15 de marzo se suspendieron nuestras participaciones en los equipos, en estos efectores de salud. Por ejemplo, como caso personal, yo el lunes 16 tenía que ir a 2 CESAC para los talleres y los encuentros habituales de los lunes, íbamos una vez por semana a cada uno de ellos, y el domingo a la noche recibo sendos WhatsApp pidiendo que no vaya porque era imposible. No podían distraerse, estaban preparando todo lo necesario para atender a las personas con el comienzo de la pandemia, y luego, por supuesto, se fue cerrando las posibilidades. Así que es muy importante tener en cuenta en relación con este proyecto, también le pasó a las compañeras de Redi la modificación de cómo fueron pensados los talleres, cómo fueron las participaciones. Así que los cambios fueron drásticos y contundentes. Hubo un forzado paso a la virtualidad, con las pérdidas y algunas nuevas posibilidades que esto ofreció. Pudimos aprovechar algunos de estos cambios como para poder revertir los obstáculos. Se pudo seguir trabajando en los talleres desde otras modalidades y con una ampliación y diversidad en la oferta que no estaba pensada. Por ejemplo, en relación a los profesionales de la salud, el proyecto estaba pensado para la ciudad de Buenos Aires. Físicamente no nos podíamos trasladar y armar talleres en todo el país. Ante la imposibilidad manifiesta de continuar en estos lugares donde habíamos comenzado, pensamos y modificamos la propuesta, y entonces se abrió la posibilidad de capacitaciones virtuales. Capacitaciones virtuales que se venían trabajando como presenciales, por ejemplo, con la Dirección de Discapacidad del municipio de Vicente López, y a partir de ahí, de estos acuerdos, se modificaron, hicimos un curso virtual. También se hicieron se trabajó con 2 direcciones del Ministerio de Salud de Nación, con la Dirección de Juventud y de Juventud, que se hicieron 2 cursos, ya se terminó con el segundo, donde hubo participación de todo el país, de referentes y personas de referentes de salud del Planenia, trabajan con juventud y adolescencia, y referentes de salud de atención directa. También está terminando otro curso virtual de capacitación con la Dirección de Salud Reproductiva. Este ya está casi en la etapa final. También esto dio la posibilidad de encuentros regionales, de encuentros de equipos, y con una experiencia sumamente interesante, donde en los foros de discusión, en las capacitaciones virtuales, se pudieron compartir experiencias y saberes y pensar estrategias conjuntas y aprender estrategias de modificación y estrategias apuntando a estos cambios que venimos proponiendo. Y está por comenzar en pocos días ya otro curso de capacitación virtual con profesionales asociados a la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, que también nos parece como muy interesante y muy importante en estos intentos de modificar la atención de la salud para que sea inclusiva universalmente. Otra propuesta dentro de este proyecto
es otra estrategia propuesta, fue la conformación de una coalición de mujeres con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil para trabajar en la promoción del derecho de las mujeres con discapacidad a la salud sexual y reproductiva y al aborto y continuación del embarazo, y así luego de muchos encuentros, algunos pocos presenciales al comienzo, que por suerte pudimos conocernos, aunque con muchas compañeras ya nos conocíamos, compartido otros espacios, pero pudimos intercambiar, pocos presenciales y muchos virtuales, se conformó la coalición con la participación de importantísimas organizaciones, además de Red Difusa, por supuesto, la participación activa de ACIG, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, CLADEM, Argentina, ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, y FEIM, Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer. De este marco solo lo enuncio brevemente, esta presentación, porque Celeste Fernández de Asig lo contará en forma extensa toda esta campaña, fundamentalmente en la cual nos dedicamos como coalición, donde se articularon acciones con diputados, se participó en reuniones, comisiones legislativas y con numerosas adhesiones de todo el país e internacionales se logró, y lo decimos con mucho orgullo y mucho trabajo previo, se logró en el mes de julio de este 2021 el tratamiento y media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto que modifica la Ley 26.130 de contracepción quirúrgica. Este fue un proyecto al que trabajamos y aportamos toda la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil y todas las posibilidades de articulación entre diputados de distintas bancas. Fue un proyecto presentado por la diputada Massín que retoma uno anterior que fue presentado hace tiempo, pero que había perdido estado parlamentario, pionero, y que fue una iniciativa de la diputada mandato cumplido, Gabriela Troiani, que activa participante en esta coalición también, así que es un honor contar con ella. En este momento, como coalición y como organización, estamos trabajando en la incidencia parlamentaria cuando los tiempos parlamentarios nos lo permiten, para conseguir el tratamiento de este proyecto en la Cámara de Senadores y lograr así su sanción definitiva. Celeste va a explicar la trayectoria de cómo fue la incidencia parlamentaria y los logros que consideramos realmente muy importantes. Todas estas acciones han demostrado una importante dedicación de cada una de las personas que valoramos y agradecemos, y nos sentimos sumamente acompañadas y escuchadas con una recepción sumamente interesante. Seguimos entonces. Tenés un minutito más. Perfecto, gracias. Seguimos, ya termino, seguimos entonces como proyecto y como organizaciones y personas involucradas, trabajando conjuntamente con su participación activa y decisiva en lograr los mayores cambios posibles en la concreción de los derechos de las personas con discapacidad. Para todas, muchísimas gracias. Bien, bueno, muchísimas gracias, Elsa. Ahí está. Perdón que antes no había aprendido el video. Bien, bueno, ahora como nos adelantó Elsa, vamos a hablar del recorrido de la coalición por la reforma de la ley 26.130 de contracepción quirúrgica, de cómo fue el trabajo en conjunto y cómo se logró la incidencia política, cuál fue el trabajo de esta coalición. Para eso convocamos a Celeste Fernández, ella es abogada, máster 1 en Derecho, profesora de Ciencias Jurídicas, especialista en Derecho Procesal Civil y candidata a magíster en Políticas Públicas. Actualmente se desempeña como coordinadora del programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIG. Celeste, tus 5 minutos. Pero muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, quiero agradecer mucho a Redi por la invitación. Y también, digo, es un placer estar compartiendo este evento con ustedes. Y también aprovechar para felicitarles
por este evento y por todas las acciones que se vienen impulsando desde la campaña Injusta Justicia y también desde el proyecto Desear para proteger los derechos de las mujeres con discapacidad y asegurarles una vida libre de violencia machista y capacitista. Como decían Elsa y Vero, quiero contarles un poco el recorrido que transitamos junto a las demás organizaciones para llegar a la media sanción de la modificación de la Ley de Contracepción Quirúrgica, Ley 26.130, para luego poder identificar algunos aprendizajes que incluso nos pueden servir para pensar otros cambios legislativos. Digamos, tenemos un montón de cambios legislativos que necesitamos hacer en materia de discapacidad, o incluso para pensar otras estrategias de incidencia más en general. Para sí, un poco el trabajo en este tema empezó cuando desde el proyecto Desear, desde Red y FUSA particularmente, nos contactaron allá por el 2019 para contarnos que uno de los objetivos que tenían, además de las otras iniciativas que ya venían promoviendo en el marco de ese proyecto, era lograr la modificación de la Ley 26.130. Y que estaban pensando en convocar otras organizaciones para hacer una coalición bien fuerte que incluyera organizaciones que trabajaban temas de género y de discapacidad. Bueno, nosotros obviamente estábamos felices de participar y ahí empezó, digamos, un trabajo sostenido, metódico y sobre todo muy participativo. Ahí, como mencionaba Elsa, las organizaciones, estaba Red, FUSA, estaba SIG, estaba la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el CELS, CLADEM, la FEIM, digo, una pluralidad de organizaciones, y todo era muy discutido, muy consensuado, realmente un proceso verdaderamente participativo y colaborativo, que yo creo que fue una de las cuestiones más valiosas y lo que nos permitió tener buenos resultados. Desde el inicio, digamos, una de las ventajas que creo que teníamos era que nosotros no partíamos de cero, ¿no? Sino que, como mencionaba Elsa, ya contábamos con proyectos presentados para modificar esta ley. Había uno de Lucila Massín, había otro de Sierra, había otro antecedente de Gabriela Troiano. Entonces, bueno, nosotros teníamos ya como un punto de partida, sí considerábamos necesario hacerle algunas modificaciones a esas propuestas. Entonces comenzamos a hablar con las autoras de estos proyectos para ver si estaban dispuestas a modificarlo, y la verdad es que desde el comienzo hubo mucha apertura a hacerlo, así que eso me parece que fue muy, muy importante también. Y nos empezamos a juntar periódicamente, en un principio cada 15 días, para pensar la estrategia de incidencia legislativa, para pensar qué texto necesitábamos que saliera, qué modificaciones consideramos que había que hacer a lo que ya teníamos, y también cómo íbamos a hacer para que saliera, ¿no? O sea, cómo íbamos a lograr que un tema que no estaba en agenda fuera priorizado en el trabajo parlamentario con tantos otros temas dando vueltas, ¿no? Y quienes trabajamos en los derechos de las personas con discapacidad sabemos bien que, lamentablemente, digamos, las cuestiones vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad no suelen ser prioritarios en la agenda pública, ¿no? Y esa es una de los, digamos, causa y consecuencia al mismo tiempo de la invisibilización de los reclamos del colectivo. Entonces, ahí tuvimos reuniones, digamos, entre nosotras, algunas también con las autoras de los proyectos, para pensar la estrategia. Después empezamos también a mapear legisladoras y legisladores que estaban en las comisiones en las que se tenía que tratar el proyecto, porque el proyecto de Lucila Massín, puntualmente, que fue el que usamos como punto de partida, tenía giro a la Comisión de Salud y de Discapacidad. Entonces empezamos a ver, bueno, a ver quiénes están en estas comisiones, cuáles de estas personas tienen perspectiva de género, ¿no? O sea, eso también era una decisión estratégica, digamos, teníamos que tener claro, digamos, quién era más probable que nos apoyara. Y entonces convocamos a reuniones con los legisladores y legisladoras que habíamos mapeado para contarles básicamente cuál era el problema. Para muchos de ellos era un tema absolutamente nuevo, digamos, no tenían idea tampoco que ocurriera esta práctica, y para explicarles por qué era importante cambiar la ley, ¿no? Entonces, y les presentamos nuestra propuesta de modificación y demás, que la habíamos pensado en base al proyecto de Lucila.
Y la verdad que haciendo un balance con el trabajo a nivel del Congreso, tuvimos distintos momentos, ¿no? O sea, nos pasaba que de repente sentíamos que avanzábamos, pero en algún momento dado quizás dejábamos de tener novedades sobre en qué estaba el tema. O sea, en la Comisión de Salud, por ejemplo, había muchísimos proyectos por la pandemia, entonces que se tratara este tema tenía algunas complejidades adicionales propias del contexto. Y lo que fue clave ahí, al menos desde mi perspectiva, fue la insistencia, ¿no? O sea, hay algo del estar preguntando constantemente a nuestras legisladoras aliadas, digo, ahí Silvia Lospenato, Carla Carrizo, Mónica Macha, digamos, Lucila, digo, de diferentes partidos. Bueno, ¿cómo seguía el tema, no? Contactar a quienes no nos respondían por otros medios, por ejemplo por teléfono, o contactando a sus asesores y asesoras. Éramos quizás algo insoportables, pero sentíamos que era necesario, que este era un tema urgente y que era necesario que los diputados y diputadas lo entendieran, ¿no? O sea, este tema no admitía dilaciones, por decirlo de algún modo. Entonces, este panorama, digamos, de no estar siempre seguros que estuviera avanzando, o al menos no con la velocidad con la que nosotros deseábamos que avanzara, nos exigió pensar en buscar otros tipos de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, entramos en contacto con la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, con la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, ¿no? Entonces, organizamos una reunión con funcionarios y funcionarias de estas entidades, y ahí, por suerte, todos ellos, ellas, manifestaron su apoyo a la iniciativa, ¿no? Incluso logramos obtener informes técnicos apoyando la modificación de la ley, ¿no? En el Congreso. Entonces eso creemos que también fue una de las cosas digamos, de los factores que ayudó a acelerar ese proceso. Y en paralelo, digamos, a ese trabajo de incidencia legislativa, queríamos pensar también en una iniciativa comunicacional, ¿no? O sea, en algún momento dijimos, bueno, necesitamos abrir un poco el juego y que más allá del trabajo que tenemos que hacer con legisladores y legisladoras, la comunidad empieza a hablar de este tema, ¿no? Que se entienda que esto sucede y que esto es un problema. Sabíamos que era importante generar masa crítica y que eso a su vez iba a servir para incentivar el debate legislativo, ¿no? También, cuando hay una sociedad, digamos, reclamando, hay mayores incentivos para que eso se trate. Entonces, ahí, bueno, tuvimos discusiones más estratégicas de, bueno, qué mensaje enviar, ¿no? Pero digo, básicamente lo que teníamos que, o sea, lo que queríamos que la gente supiera es, bueno, esta ley dice esto, hay que modificarla. ¿Por qué hay que modificarla? Porque vulnera tales derechos. Tuvimos que pensar un poco qué era lo que podía surgir en las cabezas de las personas, ¿no? O sea, cuál era el sentido común, por decirlo de algún modo, instalado en relación a este tema. Entonces, bueno, digamos, a partir de todas esas discusiones, dijimos, bueno, el eje de la campaña debería ser que las esterilizaciones son una forma de violencia contra las mujeres con discapacidad y mostrar 3 puntos clave, ¿no? O sea, que existe un problema, que la causa de ese problema es, entre otras cuestiones, la ley 26.130, porque esta ley permite todavía las esterilizaciones forzadas, ¿no? Sin el consentimiento de las personas con discapacidad, y a su vez no resulta efectiva para impedir las esterilizaciones que se dan más en el ámbito de la informalidad, digamos, en las cuales no hay una autorización judicial ni nada de eso, sino por acuerdos entre las familias y los profesionales de la salud. Entonces, hay un problema, la causa de este problema es, entre otras, esta ley, y proponemos una solución que es su modificación. Entonces, involucramos a las y los responsables de los equipos de comunicación de cada una de nuestras organizaciones, y empezamos a pensar esta campaña, ¿no? Definimos que, bueno, que el hashtag que funcionara como paraguas de esa conversación que queríamos abrir en redes sociales fuera basta de esterilizaciones forzadas. Desde mi punto de vista hay una, en esa expresión había como una gran potencia, ¿no? Hablar de basta, hablar
de esterilizaciones forzadas, ¿no? Como digo, y empezamos a trabajar en una serie de flyers, un spot que recuperaba las voces de las mujeres con discapacidad. Esto nos parecía fundamental, o sea, que fueran las propias mujeres con discapacidad las que reclamaran este cambio normativo. Salimos a buscar apoyos de otras organizaciones que no estaban en la coalición inicial. Hicimos un mapeo de periodistas especializados y especializadas en discapacidad y género, les mandamos una gacetilla, y ahí empezaron a surgir notas para medios gráficos, para televisión, etc. Y en general lo que también nos pasó con algunos y algunas periodistas era como esto de, bueno, yo no sabía ni que esto pasaba, ¿no? Entonces ahí empezamos como a generar esa conciencia. También hubo algunas discusiones no más vinculadas a cómo utilizar estratégicamente la campaña, ¿no? O sea, teníamos que ir midiendo un poco ahí, tener el termómetro y cuidar de que la campaña no tuviera el efecto, o sea, cuidar que la campaña no tuviera el efecto, un efecto contrario al deseado, ¿no? O sea, que no obstruyera el tratamiento del proyecto, ¿no? Ese era uno de los desafíos. Entonces, poco a poco el tema fue avanzando en el Congreso, se empezaba a perfilar la posibilidad de que esto se tratara en comisión. En este camino, algunos legisladores y legisladoras, sus asesores y asesoras, plantearon dudas con respecto a dos cuestiones específicas, una sobre la edad necesaria para solicitar estas prácticas. Con esta no hubo mayores diferencias, pero también surgieron algunas objeciones vinculadas al tema de la capacidad jurídica, que sabemos que es digamos, un tema que despierta resistencias y demás. Sobre una propuesta de modificación que se hizo en un momento, digamos, a nosotros nos parecía inaceptable, y así lo transmitimos. Logramos negociar finalmente, y por suerte, un texto que nos cerrara a todos. En un momento esto nos generó mucha tensión porque no podíamos desaprovechar esta oportunidad y no podía quedar otra redacción, digamos, que violara derechos humanos, ¿no? Pero bueno, por suerte fuimos conversando y bueno, se llegó a entender nuestro punto. Finalmente logramos que la propuesta, digamos, consensuada, que había partido de Lucila, pero que tenía aportes nuestros, que había tenido aportes de asesores y legisladores, logramos que el tema se tratara en reunión, en la Comisión de Salud y luego en la de Discapacidad de la Cámara de Diputados. Nosotros estuvimos, hubo representantes de esta coalición en esas reuniones y convocamos también a expertos internacionales, y finalmente logramos que el dictamen saliera de ambas comisiones por unanimidad. O sea que para fin del año pasado ya teníamos dictamen. Pero después teníamos otra lucha por delante, que era, bueno, que esto pase a recinto, y empezamos a pensar cómo hacer, ¿no? O sea, para eso teníamos que abrir el juego y asegurarnos de que otros legisladores y legisladoras que no estaban en esas comisiones también votaran a favor de la modificación de la ley. Y ahí fue importante que aquellos diputados y diputadas que ya eran aliades trabajaran con sus pares, ¿no? Entonces que empezaran a hablar, digamos, de esto con otros. Y también, recuerdo que en ese momento también mandamos notas a todos los diputados y diputadas con la firma de muchas organizaciones, como les decía, incluso algunas que no estaban en la coalición inicial, y con la firma de expertos y expertas internacionales. Y finalmente, el 1 de julio, tuvimos la media sanción que mencionaba Elsa. Ahora estamos, la verdad, pensando, o sea, seguimos pensando la estrategia de incidencia frente al Senado, mapeando quiénes integran las comisiones respectivas en el Senado, identificando los contactos que tenemos ahí, pidiéndole a diputados que hablen con sus colegas en el Senado, mandando notas a todos los senadores y senadoras para pedirles el pronto tratamiento del proyecto. La verdad es que en el último tiempo vino como un poquito trabado el tema por, bueno, la campaña electoral, que sabemos que disminuye la intensidad del trabajo parlamentario. Pero para ir cerrando,
Y ahí, Gabriela, veo tu pregunta, después en la parte de preguntas lo vamos viendo, así no saco tiempo de las personas que siguen, pero algunos aprendizajes, digamos, para pensar en futuros procesos, que creo que está bueno destacar. Yo creo que uno de los principales aprendizajes que nos deja este camino es el valor de las alianzas entre organizaciones, ¿no? O sea, para mí la alianza entre distintas organizaciones, entre algunas que tenían más trabajo en género, otras que tenían más trabajo en discapacidad, otras que tenían más trabajo en derechos humanos en general y demás, fue fundamental para enriquecer el trabajo, ¿no? O sea, para ir nutriéndonos de diferentes perspectivas y experiencias. Además, el hecho de que fuéramos varias organizaciones permitía socializar contactos, decir, bueno, yo puedo ir por acá, yo conozco a tal persona, puedo hablar con esta otra, ¿no? Y también fue estratégico a nivel del movimiento más en general, ¿no? O sea, para lograr que la perspectiva de la discapacidad esté más presente en la lucha de los feminismos. En segundo lugar, hay algo que también para mí fue muy importante, que es esto que les mencionaba al principio de la importancia de insistir, de tocar puertas, de buscar diferentes tipos de apoyo, ¿no? O sea, esto que muchas veces sentíamos que la cosa se planchaba y bueno, volvíamos a insistir, y tener el apoyo de legisladores y legisladoras fue clave, pero también fue importantísimo tener el apoyo de dependencias de otros ministerios y de expertos y expertas internacionales, ¿no? O sea, tuvimos apoyo internacional también, de especialistas de Naciones Unidas y de diferentes organismos internacionales. En tercer lugar, creo que lo que también nos deja este proceso es como una noción de la importancia, no es o sea, la importancia que tiene la unión entre diversas fuerzas políticas, ¿no? O sea, este tema permitió algo sumamente interesante para mí, que fue que legisladores y legisladoras de diferentes espacios políticos se unieran en pos de esta causa. O sea, en ningún momento sentimos que hubiera algo mezquino, o yo quiero ir con mi propio proyecto, digamos, se entendió en algún sentido que esto era un tema relevante, que no era un tema de un partido, sino que teníamos que tirar todos para el mismo lado, ¿no? Y eso me parece que estuvo buenísimo, porque permitió lograr apoyos más amplios, ¿no? O sea, cada legislador o legisladora iba hablando con quienes formaban parte de su espacio, y bueno, de hecho, bueno, una prueba de eso es que en las comisiones haya salido por unanimidad, ¿no? Y finalmente, como la importancia de pensar la comunicación, ¿no? En estos temas que en definitiva implican un cambio cultural, digo, todas las luchas asociadas a los derechos de las personas con discapacidad tienen de fondo, en todas estas luchas subyace, digamos, la necesidad de un cambio cultural profundo, ¿no? Esta necesidad de empezar a generar masa crítica y de deconstruir las visiones capacitistas que aún predominan en nuestras comunidades. Entonces, yo creo que la campaña fue importante para apoyar el cambio en el Congreso, pero más allá de eso, creo que hay algo de empezar a tejer un sentido común diferente, porque eso es parte del cambio, ¿no? Digo, las leyes son importantísimas y nos van a permitir generar nuevas culturas y rechazar o oponernos a ciertas prácticas que gracias a las leyes son consideradas ilegales, pero lo cierto es que las leyes no nos van a resolver todo, ¿no? Y después va a haber vínculo entre la persona con discapacidad y su familia, vínculo entre la persona con discapacidad y los profesionales de la salud, ¿no? Entonces, esto de empezar a deconstruir el machismo, el capacitismo, es lo que se logra mucho a través de la formación, que también hacen el proyecto Desear, a través de la comunicación y demás. Entonces, nada, sí, pienso que es muy importante pensar la comunicación en todas nuestras estrategias de incidencia. Así que eso era lo que les quería transmitir, y bueno, quedo a disposición para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, Celeste. Bueno, ahora vamos a seguir con otras cuestiones pendientes en materia de derechos sexuales y reproductivos. Vamos a hablar de maternidad con apoyos. Para eso nos acompaña Meche, Mercedes Monjaime y Aguiar. Ella sí es psicóloga de la Universidad de Buenos Aires.
Fue integrante del Grupo La Rueda, fundadora e integrante de la REDI, integró el equipo técnico de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, y la Mesa del Ministerio de Educación para la implementación de la educación sexual integral accesible. Actualmente es asesora técnica del INADI, fue autora de Sexualidad sin barreras, Derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, del INADI, que fue publicado en 2015, y también fue colaboradora en el monitoreo de las discapacidades en la televisión, tratamiento de la temática y representación de las personas con discapacidad. Este es un trabajo del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Meche, empiezan tus 15 minutos. Hola, ¿cómo están? Bueno, contarles un poco cómo pensamos las maternidades, quienes activamos en el tema, quienes hemos también tenido experiencia en maternar teniendo una discapacidad. Algunas de las compañeras ya contaron qué pasa cuando socialmente de alguna manera se impide el derecho al acceso a la maternidad, quizás de la manera más brutal, más forzada, que es la esterilización forzada justamente, pero existen muchos otros modos, digamos, de obturar este derecho que está reconocido en la Convención, ¿verdad? Se habla del derecho de las mujeres con discapacidad a tener hijos, se habla del derecho de los niños y niñas a no ser separados por sus familias, de sus familias en virtud de la discapacidad de su mamá o de su papá también en el caso de que se trate de eso. En la Convención se nos reconoce el derecho a maternar con apoyos. Algunas vamos a necesitar apoyos, en realidad creo que todas las mujeres y todos los cuerpos gestantes y todos aquellos quienes maternan siempre van a necesitar un apoyo. Yo estoy convencida de que nadie materna en soledad, ya sea porque se necesita, inclusive no teniendo una discapacidad, ¿verdad? Porque se necesita la red ampliada, la abuelita que cuide al niño, a la niña, el tío que lo pase a buscar por el colegio, o no, o sistemas de apoyo pagos, digamos que le pague a la señora del micro, al señor del micro para que lo retire. Creo que todos siempre necesitamos apoyo porque nadie, digamos, puede estar disponible para ello las 24 horas y porque no hay cuerpo que aguante además, ni hay energía posible, digamos, el maternar es sumamente exigente, digamos, es que agotador, y por eso siempre se materna acompañada. Pero creo que algunas personas, como quienes tenemos discapacidad, podemos necesitar sistemas de apoyo de manera más permanente, o sistemas de apoyo más específicos, digamos, algo puntual en relación a los apoyos. Por eso es que la Convención nos reconoce ese derecho, por eso los estados deben garantizar que se nos brinden esos derechos para poder maternar a quienes los necesitemos. No todo el mundo, igual por más discapacidad que tenga, puede necesitarlos, pero seguramente algunas sí lo van a necesitar y bueno, nada, por eso está reconocido. Los sistemas de apoyo pueden ser muy diversos, pueden ser personas, pueden ser apoyos técnicos, puede necesitarse de manera permanente, de manera transitoria, en situaciones puntuales. Me refiero, por ejemplo, si yo pienso en mis propios apoyos, yo tengo una discapacidad motora, digamos, para poder, mi hija hoy ya es grande, tiene 19 años, pero digamos, para mí fue fundamental, por ejemplo, que la obra social me provea de una silla de ruedas electrónica. Yo hasta ese momento usé una silla común, pero bueno, era como más complejo, digamos, mover mi cuerpo y garantizar ciertas cuestiones con la silla común. Digamos, para mí fue fundamental que mi obra social me provea de una silla de ruedas electrónica que me facilitó
muchísimo más la vida a la hora de maternar. Pero qué sé yo, también pueden ser personas, mi amigo Julián me adaptó la cunita de su hija, digamos, él modificó una de las barandas, permitiendo que se replegara y que yo pudiera entonces bajarla para poder acercarme y agarrar a la beba. Otros sistemas de apoyo pueden ser los comunes, digamos, a los que acceden otras mujeres, como un micro que yo pagaba para que llevara a la niña al colegio, y en otros momentos de mi vida la fui a buscar y ella se subía detrás de mi silla de ruedas cuando ya caminaba, y íbamos por la calle, digamos, y así volvíamos a casa y la iba a buscar yo, digamos. En distintos momentos de mi vida se fue resolviendo de distintas maneras, con distintos tipos de apoyo, algunos compartidos con otras mujeres, como les dije, lo del micro, y algunos más específicos, como puede ser la necesidad de que una obra social provea un elemento determinado. Por supuesto que según la discapacidad, esas necesidades van a ser diferentes. Las compañeras sordas pueden necesitar algún dispositivo para que suene la luz cuando el bebé llore, en lugar de tener ese aparatito que no me acuerdo cómo se llama, que tienen muchísimas mujeres y hombres, donde se escucha el sonido del llanto del bebé cuando llora. Pero la diferencia es que se necesita que lo haga con algún sistema lumínico, por ejemplo, o que para una compañera con discapacidad intelectual, por ejemplo, a la hora de decidir o no maternar, que en el hospital en el que se atiende haya alguna persona que funcione como un apoyo, facilitándole la comprensión de esa decisión, si desea continuar con ese embarazo, si no desea, o lo que sea. Algo vinculado a la medicación que debe brindarle al bebé, que le pueda facilitar la comprensión de cómo dosificar esa medicación. Digamos, según las discapacidades, necesitaremos entonces sistemas de apoyo diferentes. Ahora, no siempre bueno, por eso es necesario, entiendo, una ley de apoyos. Los apoyos no están regulados, los apoyos se van como dando a los ponchazos, digamos, muchas veces no funcionan, no están organizados, y por eso sería importante que pudiéramos avanzar en la ley de apoyo, pero creo que la mayor dificultad está en la no aplicación de las leyes que ya existen, ¿verdad? Por ejemplo, la posibilidad de darnos información para decidir si queremos ser madres o no. ¿Qué ocurre? Existe como en el imaginario social un gran cuestionamiento en relación a nuestro derecho a maternar. Existe un mandato inverso, siempre digo que existe un mandato inverso, como en algún momento funcionó para las compañeras con VIH, o para las compañeras, para quienes somos lesbianas, también funciona de esa manera. Funcionó durante algún tiempo, creo que a partir de la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, algunas transformaciones culturales se generaron a raíz de esas leyes y de políticas públicas. Ahí hubo como un corrimiento en relación a esas cuestiones. No digo que no siga habiendo lesbofobia, transfobia, pero hubo cierta transformación que en el campo de los derechos de las mujeres con discapacidad no ocurre. Digamos, está como ahí bastante cristalizada toda la imagen de los modelos médicos, de los modelos caritativos, de la discapacidad, donde ahí no hubo ningún corrimiento, digamos. Está como bastante hasta naturalizada, y en ciertos lugares hasta ni se cuestiona el hecho de que exista un mandato que diga que no seas madre, digamos. A las demás mujeres se les exige tener hijos aunque no lo deseen, y se les cuestiona que no quieran hacerlo. A nosotras, digamos, todavía no es un derecho que se nos haya habilitado, y por eso, nada, nos funciona este mandato inverso, diciendo, a través de un montón de mensajes sociales, digamos, no siempre
se da tan claramente como con la esterilización forzada, pero sí desde niñas venimos escuchando a través de un montón de voces, de familiares, mediáticas, profesionales de la salud que no habilitan que empecemos a pensar ese deseo, que no nos acercan información para pensarnos como mujeres madres, como mujeres cuidadoras, con lo cual en muchos casos hasta se obtura ese deseo, porque no hay espacio para la pregunta, no hay información, no hay volantes en los que nos veamos incluidas, digo, a la hora de abordar estos temas. Así todo tenemos hijos, por suerte, digamos, así todo muchas nos permitimos pensar eso, pero por supuesto que a través de todos estos cuestionamientos en relación a nuestro derecho a la maternidad, se nos complica, o por lo menos nos hace esforzar el doble, digamos. Lo hacemos con un gran costo personal, sí, un gran costo personal, digamos, el poder encontrarnos con ese deseo. Así es como entonces cuando igual deseamos tener hijos, los tenemos, y vamos a un pediatra con total libertad, a veces se cuestiona el modo en el que maternamos, o el obstetra, digamos, nos vemos como, no solamente en el campo de la salud, digamos, por la calle, en un supermercado, digamos, también estamos expuestas a los comentarios y a los cuestionamientos en relación al derecho de ser madre y a cómo cuidamos a nuestros hijos. En algunos casos aparece como más claramente, bueno, aparece siempre la presunción de incapacidad, ¿no? Cuando nuestro derecho espera que sea reconocida siempre, que sea presupuesta nuestra capacidad jurídica y nuestra capacidad en todos los sentidos, aparece siempre esta idea de la presunción de incapacidad, que se puede manifestar, por ejemplo, en creer que podemos ser un riesgo para nuestros hijos, o en que va a ser un riesgo para nosotras el tener un bebé. Entonces en general se nos recomienda de manera mucho más seguido que a las demás mujeres el hecho de tener una cesárea. Y eso que vivimos en Argentina, donde las cesáreas están a la orden del día, y por supuesto que tenemos estadísticas de muchísimas más cesáreas que el resto de las mujeres en otros países. Sin embargo, además a las mujeres con discapacidad se nos recomienda esto, y hasta se nos cuestiona en el caso de que digamos que no queremos hacerlo, digamos. No por cuestionar los diagnósticos médicos, que en muchos casos seguramente va a ser necesario, pero sí sería importante que los médicos puedan fundamentarlo sin dejarse llevar simplemente por la presunción de que, bueno, va a ser mejor para nosotras que tengamos una cesárea. Como les decía, creo que las leyes están, que lo necesario e imprescindible es la transformación de los mandatos sociales, del imaginario social en relación a las mujeres con discapacidad, a los cuerpos gestantes y demás, al colectivo LGBT. Creo que se tiene que dar en distintos campos, que tienen que ver con el desarrollo de políticas públicas, en la implementación en educación de la Ley de Educación Sexual Integral, que nos permita pensarnos desde niñas con ese deseo, con que se habilite esa posibilidad si lo deseamos, que nos veamos reflejadas simbólicamente en los materiales y en los discursos, como el resto de las mujeres. Y también, bueno, es imprescindible que como sociedad civil sigamos incidiendo, y como decía la compañera, la importancia de que existan redes, digamos, entre las organizaciones, que se pudo ver más claramente en lo que fue la coalición, pero que se desarrollen para poder llevar adelante el avance en los derechos de maternidad y
el derecho a ser pensadas como cuidadoras, y lo mismo en relación a ser pensadas como parte de la población LGBTIQ+, esto quiere decir lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, ¿por qué? Porque no se nos piensa, no, digamos, ni los profesionales cuando vamos a intentar, por ejemplo, buscar métodos de prevención, de transmisión de enfermedades de transmisión sexual, jamás se nos pregunta siquiera acerca de si somos lesbianas, somos trans, digamos, no se habilita tampoco, así como no se habilita el derecho a la maternidad, no se habilita la posibilidad de pensarnos como personas gays o trans, porque en realidad lo que no se piensa es que podamos ser personas sexuadas, ¿no? Digamos, en esto me parece que en un montón de cosas compartimos como la misma problemática en relación a la maternidad, que a la diversidad sexual y a la orientación sexual, que no es necesario demasiadas leyes nuevas en ese sentido, que sería bueno la aplicación de las que ya existen. Meche, te queda un minutito. Bien, y también aquí la ley de apoyos, porque por ejemplo lo que le pasa a un montón de compañeros y compañeras trans es que a la hora de necesitar, por ejemplo, una persona gay, necesita verse con otro chico que le gusta en tal lugar, pero quien tiene que hacer el apoyo para que se pueda trasladar, nada, le cuestiona esto, y entonces no termina de brindar el apoyo necesario, sea un familiar, sea un asistente, o si le pide a alguien trans con discapacidad que quiere ponerse un vestido en vez de un pantalón, digamos, esto también aparece como cuestionado y permanentemente está como puesto ahí, en tela de juicio, en quienes deben brindar sistemas de apoyo respetuosos, y por eso creo también que la ley de apoyos va a poder brindar una solución, además del avance en todo lo que sea la ESI, las políticas públicas que piensen la interseccionalidad entre estos temas, y por supuesto la incidencia de la sociedad civil, como venimos intentando hacer. Muchas gracias, Meche. Bueno, ahora vamos a abrir a espacio de preguntas. Si quieren pueden ir levantando la mano y Caro nos va indicando quién tiene la palabra. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Quienes estuvieron comentando en el chat, quizás si quieren plantear ahora lo que han escrito. Había dos, Vero, una era para mí, si querés empiezo por esa. Dale, perfecto. Justo yo había mencionado unas diferencias en cuanto a lo de capacidad jurídica en el proceso de discusión del proyecto. Bueno, básicamente lo que se había sugerido en un momento, respondiendo a la pregunta de Gabriela, era que si se trataba de una persona con capacidad restringida por sentencia judicial y esa sentencia no impidiera el ejercicio del derecho que otorgaba esta ley, que bueno, en ese caso prestaba su consentimiento informado, sin necesidad de autorización judicial ni nada. Pero que si esa sentencia sí impedía el ejercicio de ese derecho, el consentimiento iba a tener, o bien si la persona había sido declarada incapaz, el consentimiento iba a tener que ser prestado con la asistencia prevista por el sistema de apoyos del artículo 32 del Código Civil, o, en el caso de que la persona hubiera sido declarada incapaz, con la asistencia del representante legal. Entonces, ahí, digamos, lo que nosotros marcábamos es que en realidad esta propuesta era violatoria de derechos humanos y modificaba solo parcialmente la situación actual, ¿no? Entonces, digamos, lo que nosotros intentamos explicar es ninguna sentencia podría restringir el derecho a solicitar que se realice esta práctica. Entonces, era como no hay forma de que esto suceda, y en el caso de que la persona no pueda
digo, en el caso de las personas que han sido declaradas incapaces, que haciendo un paréntesis, ya sabemos cómo se interpreta eso, ¿no? Que esto de que la persona no puede manifestarse por ningún modo, medio, formato, no se interpreta correctamente, pero digo, incluso en los casos en los que la persona efectivamente no pueda manifestar su voluntad, nosotros decimos, bueno, en ese caso la práctica no se realiza, digamos, ¿por qué habría que realizarla? Entonces, nada, lo que nosotros planteábamos era que eso, digamos, no podía salir de esa manera. Y finalmente, digamos, a partir de negociaciones y de discutir, intercambiar y bueno, que también se entendieran nuestros argumentos y demás, la verdad que hubo mucha apertura para eso. Llegamos a un texto, digamos, el texto que obtuvo la media sanción, que habla de que todas las personas con discapacidad, sin excepción, tienen derecho a brindar su consentimiento informado para acceder a este tipo de intervenciones de contracepción quirúrgica en igualdad de condiciones con las demás, ¿no? Entonces, el proyecto dice, digamos, el proyecto con media sanción dice claramente que en ningún caso se requiere autorización judicial, que las personas con discapacidad tienen derecho a recibir información sobre estas prácticas en formatos accesibles, a solicitar sistemas de apoyo y ajustes razonables que le permitan consentir en forma autónoma. Esto también lo agregamos, o sea, no solamente fue modificar, digamos, las partes problemáticas de la ley actual, sino también agregar cosas para este tipo de prácticas más informales que yo les comentaba que se daban en acuerdos entre profesionales de la salud y familias, ¿no? Esto de, bueno, a ver, cuando hay una persona con discapacidad, la persona con discapacidad tiene derecho a que se le brinde información accesible y a solicitar los apoyos que requiera. Incluso, lo que también agregamos es que se tienen que adoptar salvaguardas para evitar la sustitución en la toma de decisiones. Entonces, bueno, básicamente quedó una disposición referida a las personas con capacidad jurídica restringida, sacamos la parte de la declaración de incapacidad, así que dentro de todo llegamos a un texto que, si bien no era nuestra primera propuesta inicial, sentíamos que representaba un avance importante y que le daba a las personas con discapacidad herramientas para reclamar. Así que, bueno, un poco esa era la discusión, Gabriela. Gracias por la pregunta. Gracias, Celeste. Recién pude conectar la cámara, estoy con el teléfono. Sí, también pensaba que muchas veces pasa al revés. Bueno, les cuento, yo trabajo en un hospital especializado en salud mental en donde se encuentran internadas mujeres, y a veces también ocurre a la inversa, digamos, que la accesibilidad se ve coartada, digamos, a los derechos sexuales y reproductivos, porque en hospitales generales, por ejemplo, se les plantea, no, para acceder a un método anticonceptivo tenés que venir con una orden judicial, y esto sigue ocurriendo, ¿no? Por un lado o por el otro, siempre se pone en cuestión el lugar de la mujer, digamos, que pelea por el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos. Nada, eso, muchas gracias. Absolutamente. Gabriela, muchas gracias por el aporte. Bien. Bueno, María Cristina Galeto había preguntado sobre proyecto de ley de apoyos. En ese sentido, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad estaba trabajando en una ley de cuidados. Se debatió mucho este tema de los cuidados, de cómo se ven los cuidados, porque desde las organizaciones de discapacidad trabajamos con el concepto de apoyos, y lo que se buscaba incorporar en esa ley, en la ley de cuidados, era las personas con discapacidad como posibles personas cuidadas, digamos, entendiendo el cuidado desde un rol más activo de la persona cuidada y no desde un paradigma tutelar, y por otro lado, a las personas con discapacidad también como cuidadoras que pueden requerir de apoyos. Digamos, hasta ahí es donde yo llegué, que se estaba trabajando desde el Ministerio de las Mujeres. Yo no vi ningún proyecto concreto de ley de apoyos. No sé si alguna de las compañeras tiene algo que acotar en relación a eso. No, yo según tengo entendido, hasta el 2018 hubo un proyecto que no recuerdo de qué diputado o diputada era, pero cayó, perdió, me pasaron los 2 años y no tuvo
no tuvo nada, apoyo legislativo. Bien. Caro, ¿querés leer la otra pregunta que hacían? Sí, dice María Angélica Rodríguez que no le funcionaba la cámara y quería preguntar cómo hacemos las provincias para sumarnos a las acciones planteadas. ¿Cuáles serían las vías que hay que seguir? Caro, ¿querés contestar vos esa pregunta, Caro Buceta? Audio ahora iniciando alerta. Lista botón. Video ahora iniciando alerta. Lista botón. Por supuesto, sí. Bueno, primero vamos a dividir en función a lo que tiene que ver con personas con discapacidad o organizaciones de personas con discapacidad, y después todo lo que tiene que ver con el trabajo con la coalición. Por supuesto que siempre todos los contactos que ustedes tengan y que pueden sumar para poder realizar este recorrido de poder hablar con senadores provinciales sobre esta temática. Nosotros tenemos como coalición, hemos preparado un material al cual lo hicimos con la Cámara de Diputados y probablemente también, tal como contaba Celes, nos estamos preparando y trabajando para ver cómo hacemos diferentes estrategias para esta nueva etapa. Podemos enviar estos materiales explicativos, que son hojas de ruta, de cómo es este proceso de modificación de la ley 26.130, cuál es nuestra propuesta, cuál es el dictamen con el cual salió también en media sanción, perdón, de la Cámara de Diputados. Así que si se quieren comunicar o con Redi o con FUSA o con cualquiera de las organizaciones de la coalición, nos pueden enviar los contactos de los senadores a quienes ustedes tienen llegada, asesores, etcétera, y les podemos mandar el material también. Y a su vez, por supuesto, siguiendo las redes, siguiendo las diferentes campañas, y todo aquello que pueda sumar en función a lo que es la difusión de lo que son los derechos de las personas con discapacidad. En este momento, en lo que se refiere al proyecto Desear, estamos trabajando en la incidencia política junto a estas mujeres que forman parte del proyecto Desear, específicamente porque ellas ya forman parte de estos talleres. Cada una de las regiones tuvo 3 talleres individuales de cada una de las regiones, de las 4 regiones, y luego un montón de conferencias, charlas y talleres en las cuales participaron todas las regiones, y nos han quedado regiones afuera para trabajar estas temáticas. Más que nada todo lo que tiene que ver con las provincias de Misiones, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, y también nos queda la región sur, que es muy compleja de trabajar por la distancia, ¿no? Tal vez hoy por hoy se hace más fácil pensarlo, porque ya tuvimos la experiencia de tener que traspolar todas las acciones que veníamos haciendo desde lo presencial a lo virtual. Entonces, podemos llegar a armar algo que en su momento, cuando presentamos el proyecto Desear, no lo habíamos pensado de esa forma. La realidad nos obligó a replantear las acciones del proyecto, y hemos tenido muy buena participación y mucho enganche de las mujeres con discapacidad, pero claramente que ya habían pasado ese tránsito de esos 3 talleres. Lo que sí, creemos que también en esto de llevar a la virtualidad lo que realizamos presencialmente, nos ha quedado afuera
el colectivo de personas con discapacidad intelectual en una situación social además mucho más compleja, donde la brecha de acceso a la tecnología se notó muchísimo. De hecho, en esta última etapa quedaron excluidas, por lo cual se hace complejo absolutamente poder brindar este acceso en el 100% en igualdad de condiciones. Entonces, por un lado, poder tal vez pensar algunos proyectos o algún proyecto un poco más corto donde podamos realmente tener la participación plena de estas mujeres con discapacidad, de estas regiones que nos han quedado inconclusos y hacernos llegar en materia de la modificación de la ley 26.130 todos los contactos que ustedes tengan de senadores, asesoras, asesores de senadores o actores políticos que puedan acompañar esta iniciativa. Gracias, Caro. Yo no sé si hay alguna otra pregunta más. ¿No? ¿No tenemos más preguntas? No hay manos levantadas tampoco. No sé si alguien quiere, si no, comentar algo. ¿Alguien tiene algo para decir? Bueno, yo rescaté algunas cosas de las que fueron comentando las compañeras, como a modo de síntesis. Caro nos hablaba de una lucha incesante por ejercer nuestros derechos, que experimentamos quienes tenemos alguna discapacidad, que es una situación que no ocurre tan evidentemente, con tanta claridad respecto de otros colectivos. Caro nos decía que experimentábamos muchas barreras en el acceso a la información, y Meche acotaba que nos impide decidir sobre si queremos o no ser madres, ¿no? Cuán importante es contar con información clara, accesible y oportuna para tomar este tipo de decisiones. Caro nos hablaba de la importancia de que se respete la capacidad jurídica de quienes tenemos alguna discapacidad. Elsa nos hablaba de lo importante de la accesibilidad como un prerequisito en el acceso a la salud, nos hablaba de pensar estrategias conjuntas, de lo importante de que haya consenso y se debata para delinear estrategias. Celeste rescataba esto de también considerar el camino recorrido anteriormente para lograr un objetivo, en este caso la reforma de la ley de contracepción quirúrgica. Celeste nos hablaba de que los temas relacionados con la discapacidad no suelen ser considerados en la agenda pública, y yo agrego tampoco en la mediática. Por eso la importancia de buscar aliadas, aliados, aliades. Insistir, importantísimo esto, ¿no? De insistir en el objetivo que tenemos, en lo que queremos lograr, golpear puertas, otra vez, la lucha incesante. Lo importante de que haya una iniciativa comunicacional que acompañe e instale la temática en los medios, pensar en un hashtag potente, en que se amplifiquen las voces de las personas con discapacidad, que haya apoyo de organizaciones aliadas, organizaciones feministas y otras organizaciones que puedan participar, apoyo de expertas, expertos internacionales, contactar con periodistas especializados o con aquellos medios de comunicación que suelen abordar estas temáticas o que las abordan de vez en cuando. La riqueza de trabajar en alianza con organizaciones con diversas perspectivas. Hay algo que decía Celeste que es muy importante, que es que las leyes tienen que ir de la mano de un sentido común distinto, porque las leyes por sí solas no resuelven nada, y es muy importante en este sentido trabajar en la educación, en la formación y con los medios de comunicación
para ir derribando el machismo y el capacitismo. Meche nos hablaba de que nadie materna sin apoyos, es real, que los estados deben garantizar la necesidad de apoyos para maternar y para una vida autónoma. Ella contaba también el ejemplo, ¿no?, de la persona trans que quiere utilizar una determinada ropa, para eso necesitamos que los apoyos sean respetuosos, o de una persona con discapacidad que quiere ir a encontrarse con otra persona y necesita un apoyo para movilizarse. Nos hablaba Meche también de que existe un mandato inverso en el caso de las mujeres con discapacidad, como también para quienes son lesbianas y para personas con VIH. Ella nos decía que a partir de la ley de matrimonio igualitario hubo una cierta transformación, pero en el campo de los derechos de las personas con discapacidad esto aún no ocurre. Ella nos hablaba de que este mandato inverso es más sutil que las esterilizaciones, pero desde niñas vamos escuchando mensajes que nos dicen que no podemos maternar y se nos va obturando ese deseo que pudiera existir. Que aparece esta presunción de incapacidad, pensándonos como un riesgo para nuestros hijos y para nosotras mismas también. Y también hay comentarios recurrentes de la sociedad en general y de muchos profesionales de distintos ámbitos hacia nosotras y hacia las niñas. Nos hablaba Meche de la necesidad de la implementación de la ley de ESI y de políticas públicas que nos acompañen en el ejercicio de nuestros derechos. También es importante, nos decía, que se piense a las personas con discapacidad como que pueden ser parte de este colectivo LGTBIQ+, que no se piensa a las personas con discapacidad como parte de estos colectivos porque no se nos piensa como personas sexuadas. Así que, bueno, eso es un poco lo que quería rescatar de todo esto que hemos conversado en esta tarde, la importancia de las alianzas, de trabajar en conjunto, de unirnos para lograr aquello que queremos, para lograr que los derechos sexuales y reproductivos podamos ejercer estos derechos quienes tenemos alguna discapacidad. Sé que alguien había escrito cosas en el chat, no sé si hay algo que quieran acotar antes de que cerremos. Retomo, Vero, esos comentarios de Ivana Crespillo. Dice, agradecerles mucho, me quedé pensando muchas cosas, sobre todo lo que decía recién Carolina, de las mujeres con discapacidad intelectual, que son las que menos acceden a los servicios. Y después dice, recomiendo ver el escrito de Autogestores de Buenos Aires de Sobreproteger excluye. Ese fue el último comentario. Muchísimas gracias. Bueno, sin más que decirles, agradecerles nuevamente la presencia, agradecerles a nuestras panelistas. Realmente creo que ha sido una jornada muy enriquecedora para todos quienes estuvimos siendo parte. Esperamos que lo sea también para quienes nos vean a través de YouTube. Y bueno, y que podamos seguir trabajando en conjunto y enriqueciéndonos entre todos. Una última cosa, voy a compartir el link del video que había quedado, que se había cortado, ahí por si lo quieren ver entero, es de un video que se realizó en la campaña Basta de Esterilizaciones Forzadas, para que lo puedan terminar de ver, ahí lo compartí en el chat. Vero, estás muteada, ¿eh? Decía que para quienes están viendo la jornada grabada pueden encontrarlo en el canal de... ¿Se escucha ahora o no? Sí, sí, sí. Ah, perdón, me decía que seguía muteada el lector de pantalla. No, decía que para quienes nos están viendo esta jornada grabada, pueden encontrar el video en el canal de YouTube de Ready. Bueno, muchas gracias. Y entonces damos por finalizada la jornada. Muchas gracias.